Este fin de semana se ha dado la Bitcoin Conference, una de las conferencias cripto más grandes del mundo y específicamente muy enfocada a lo que es Bitcoin y su ecosistema. Y la de este año ha sido importantísima porque muchos sabréis que participó Donald Trump y dio una charla muy interesante y os voy a traer una recopilación de lo que dijo, lo que supone y también haremos un repaso del mercado ETFs, análisis técnico, etc. Como bien sabéis, Donald Trump se presenta a las elecciones de Estados Unidos y se van a dar los resultados a finales de este año 2024 y hay un 95% de probabilidades de que lo vaya a ganar Donald Trump. Entonces todo lo que ha dicho es de suma importancia. Os habréis fijado que el setup está un poco cambiado, no he movido nada, únicamente he movido la mesa, la he subido, ahora tengo una mesa elevable que la verdad que es brutal y estoy grabando esto de pie. Y tiene muchísimas ventajas, a mí me gusta porque me puedo mover un poco más, ser un poco más expresivo, pero quiero saber vuestra opinión de si os gusta, si os parece raro, etcétera. Dejadlo en comentarios y así veo qué hago en los próximos vídeos. Y nada, ya sabéis, esto no cambia, like, suscribiros y ahora sí, empezamos. La charla de Donald Trump en la Bitcoin Conference dura más o menos una hora, la tenéis en la descripción, está en inglés, entonces yo os he cogido los key points, es decir, los momentos más importantes y los voy a traducir al español para que todos los podamos entender. Lo primero, y lo voy a mirar a la pantalla porque no me lo sé de memoria, es que dice que el día 1 que salga elegible Donald Trump va a echar a Gary Gensler, que sabemos que es el chairman de la SEC, el que tanto nos ha tocado los cojones de la industria cripto, pues ha dicho que ha y que el primer día cuando sea elegido va a meter a otra persona que evidentemente va a ser pro cripto. Lo segundo, y para mí es una de las cosas más importantes y más destacar, entonces mucho ojo, y es que dijo que crearía una reserva estratégica de Estados Unidos con Bitcoin. Es algo realmente súper tocho, como quien tiene una reserva de oro pues la tendrían con Bitcoin, y es algo súper positivo porque sabemos que esto no solo lo que puede implicar a nivel de presión de compra de que un gobierno como Estados Unidos tenga una reserva de Bitcoin, sino la consecuencia que va a traer a otros países. Ya no únicamente es El Salvador, que hace la bromita, mucha gente, no sé si lo hace El Salvador, que moneda de curso legal, que si bla 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 bla, sino ya estamos hablando de Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales, si no la primera, la segunda, al lado de China. Entonces el hecho de que haya anunciado eso es súper interesante. Luego, evidentemente todos estos puntos que os voy a comentar a continuación, luego tienen que cumplirse, pero el hecho de que ya lo haya dicho es súper positivo y luego faltaría evidentemente la implementación. Ahora no recuerdo la cantidad exacta, creo que dijo 1 millón de bitcoins, creo que recordar que era esa cantidad, si no os lo pondré aquí mientras edito el vídeo, pero la verdad que son cantidades bastante importantes, no 1 millón de dólares, sino 1 millón de bitcoins, ojito. También dice que todos los bitcoins que posee el gobierno de Estados Unidos los van a mantener, que no los van a vender, como por ejemplo si ha hecho nuestra gran amiga Alemania, sino que los van a conservar 100%, entiendo que también se van a utilizar para esa reserva estratégica que tienen pensado crear. Luego te ha dicho, bueno, típicas frases de FOMO, de Bitcoin se va a la luna, que no vendas nunca tus Bitcoin, etcétera, etcétera, pero nada destacable. También ha dicho que Bitcoin muy probablemente un día vaya a superar el market cap del oro. No es ninguna locura, al final hemos hablado mucho de las características que tiene el oro y de las que tiene Bitcoin y cómo este lo mejora. Puede llegar a ocurrir, esto al final es algo muy futurista y que tendremos que ver, pero bueno, oye, que esté positivo es muy bueno. La siguiente cosa que dijo, y ya está más relacionada con lo que se viene a nivel financiero al mundo global, y son el tema de las CBDCs, y dijo que nunca va a permitir una CBDC mientras él sea presidente de Estados Unidos. Ya hemos visto en varias ocasiones cómo Trump se ha posicionado en contra de las CBDCs y cómo estas, bueno, todo lo malo que pueden llegar a traer al usuario común que somos nosotros, y dijo que mientras él sea presidente que no va a apoyar la creación de ninguna CBDC en Estados Unidos. Por lo tanto, si esto ocurre y cumple, muy probablemente no veríamos una CBDC basada en el dólar, sí que en otras monedas como se está viendo en otros países, al menos mientras él gobierne, aunque bueno, esto sabemos que vale, mientras él gobierne no va a ocurrir, pero en el caso de que en un futuro su partido político deje de ganar o él se retire, etcétera, etcétera, pues bueno, podríamos ver cómo si se crea esa CBDC, también veremos si tiene la potestad de pararlo o no. Esto al final ya no tengo tanto conocimiento como para poder decirlo, pero bueno, que esté en contra de la CBDC también es algo pro cripto. Y la última cosa a destacar que comentó Trump en esta conferencia, pero que ya la habíamos visto y comentado en este canal, que ya lo dijo en otras conferencias, es que quiere favorecer la minería de Bitcoin, la producción de Bitcoin dentro del país. Entonces lo que quiere hacer es potenciar de alguna forma a nivel de incentivos, costes, etcétera, para que los mineros se vayan de los países donde están ahora mismo y lo que hagan es migrar a Estados Unidos. Y aquí vemos como Donald Trump se ha portado súper bien, hemos tenido una muy buena conferencia, había un poco de expectativa de si iba a estar a la altura, si iba a decir algo interesante, y la verdad que ha dado unos muy buenos highlights, como os acabo de comentar ahora mismo. Veremos primero si sale elegible, que yo personalmente creo que tiene toda la pinta por todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, y luego si sale elegible, si cumple, pero bueno, tiene toda la pinta
pinta de que va a ser así y es muy positivo, y esto luego lo vamos a reenganchar con otro tema hablando un poco más del mercado en general, y algo que creo que lo he comentado durante el vídeo cuando hablo de la reserva estratégica de Bitcoin que quiere crear en el gobierno de Estados Unidos. Ya se ha pronunciado otro gobierno, bueno, más o menos a raíz de esas declaraciones, y es que Johnny NJ, que es un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, dijo que iniciará conversaciones con diferentes partes interesadas para explorar las posibilidades de incluir Bitcoin en las reservas financieras de la región. Tenéis esta noticia en la descripción, y esto vemos cómo ha sido el efecto dominó de lo que ha dicho Trump en la Bitcoin Conference, y ahora mismo pues ha sido Hong Kong y mañana puede ser cualquier otro país. Repito, ya no estamos hablando de El Salvador, un país pequeño que a priori no le importaba a nadie, sino estamos hablando de la primera o la segunda potencia mundial ahora mismo, y que si eso ocurre, es decir, ya con la pronunciación pueden haber efecto dominó, si eso ocurre de verdad, el efecto dominó, el efecto cascada puede ser increíble y evidentemente muy favorecedor para Bitcoin y para el ecosistema. Por lo tanto, aquí tenemos otro catalizador positivo para finales de 2024, inicios de 2025. Se junta Donald Trump con la posible bajada de tipos de interés en septiembre, algo que favorece mucho a la inversión de riesgo, es decir, pues bolsa y consecuentemente también cripto. Luego también tenemos el tema de los ETFs, la entrada institucional de capital en el ecosistema con el ETF de Bitcoin y el ETF de Ethereum en Estados Unidos. Luego veremos cómo ha ido estas últimas semanas tanto en Bitcoin como los primeros días de cotización del ETF de Ethereum. Y no solo eso, sino que los catalizadores negativos que teníamos a corto plazo, que ya lo hemos mencionado en otros vídeos, que eran principalmente las ventas de Alemania, que tenían no sé cuántos bitcoins, y luego el reparto de los bitcoins de Mt. Gox, esto ya ha desaparecido. Primero, los bitcoins de Mt. Gox ya han sido repartidos, ya teníamos, ya os comenté de que no había de qué temer, porque bueno, había esa opción de que había gente que podía liquidar en dólares y ya había sido liquidada, y que los que decidían quedárselo en Bitcoin, muy probablemente todos ya habían hecho ventas UOTC o se lo iban a quedar, porque si no, no tendría ningún sentido, se lo iban a quedar a expectativas de que siguiera subiendo en los próximos meses, así que no teníamos que temer respecto a esa parte. Y luego ya hemos ido comentando y haciendo un poco el seguimiento de Alemania, los cuales se han quedado ya sin bitcoins, una parte lo han vendido y lo otro lo han repartido a market makers para que lo vayan vendiendo poco a poco sin afectar a los libros de órdenes y consecuentemente bajen el precio, que era lo que estamos viendo en las últimas semanas atrás. Por lo tanto, el FUT a corto plazo ha desaparecido, estamos muy cerca de los $70.000, ahora mismo al momento de grabación del vídeo estamos a unos 68.000, fijaros que hemos pasado de la parte baja del rango aquí con ese toque a los 53.000, el miedo a si podíamos ir a tocar esta zona roja, las altcoins súper sangrando. Fijaros la muy buena subida que hemos tenido y cómo ahora estamos en la parte alta del rango, este rango que la verdad lleva muchísimo tiempo en el canal. Si veis vídeos antiguos de lo que es el análisis de mercado lo vais a ver perfectamente, y seguimos con esa acumulación de 152 días, es una auténtica burrada, y encima una acumulación, como bien he dicho ya en otras ocasiones, en máximos. Para mí esto no es una distribución, es decir, para mí esto no va a ser una cosa de distribuimos para luego caer, sino todo lo contrario, una acumulación para luego subir. Esto ya lo he comentado en otros vídeos, pero lo quería repasar. Evidentemente no es momento de cantar victoria ni mucho menos, repito, seguimos en el rango. Primero tendríamos que romper esa zona de máximos de los 73.000, 74.000, tendríamos que romperla con fuerza, no me sirve tocarla para luego volver a hacer lo que hicimos en esta zona, sino romperla arriba, y yo creo que ahí sí que empezaría el FOMO, ¿no? Hemos pasado toda esta etapa de acumulación, zonas de mucho miedo, zonas de realmente capitulación en esta zona de los 53.000, donde las altcoins ya las veíamos en precios de que no veíamos desde octubre, noviembre de 2023, muchas de ellas. Entonces, si rompemos al alza realmente y rompemos esta zona de máximos anteriores, creo que sí podemos empezar a ver el easy mode, o lo que sería la segunda pata del ciclo alcista, con todos los catalizadores que tenemos también para finales de 2024, inicios de 2025, que digamos que son pocos porque son 2 o 3, realmente son muy potentes. Y esto lo he comentado muchas veces, tanto aquí seguramente en el canal, con gente en eventos, en 1000 sitios, ¿de acuerdo? Pero yo siempre digo lo mismo, el halving, que es lo que ha ocurrido, ¿no? La reducción de lo que se produce de Bitcoin en cada bloque, no de por sí genera una tendencia alcista en el precio, y esto lo hemos visto y en cualquier ciclo es lo mismo, sino que esto tiene que ir acompañado de factores externos, de factores positivos, de catalizadores positivos. En 2021, ¿cuál fue el catalizador que acompañó al halving? Evidentemente la impresión monetaria y toda la situación que vivimos, bueno, que todo el mundo sabemos, y esto provocó una subida sin control tanto en el mundo cripto pero también en el mundo bursátil, ¿no? Y vino, ¿pero por qué? Por ese gran catalizador. Ahora mismo, ¿cuáles tenemos que acompañan justo al halving, ¿no? A esa época, a ese momento en que se reduce la oferta a la mitad. Ya los he comentado, tenemos la posible bajada de tipos de interés, que si no es en septiembre va a acabar ocurriendo tarde o temprano, entonces tenemos este catalizador sí o sí, ya dependerá
de lo que decida Estados Unidos, de si va a ser antes o después. Luego tenemos los ETFs de Bitcoin y de Ethereum, que ahora veremos las cifras. Y luego también tenemos, bueno, la entrada institucional, y luego tenemos todo el efecto dominó que podría generar el gobierno de Estados Unidos en el caso de que Donald Trump saliera elegible. Y la racha del ETF de Bitcoin está en una tendencia muy buena, muy positiva. Tenemos unos inflows constantes cada día, cada semana. Fijaros cómo desde inicios de este mes de julio, que empezamos en unos $250.000 de total net flows hacia los ETFs de Bitcoin, ahora mismo estamos ya en casi los 300.000. O sea, hemos tenido unos grandes inflows y que tiene muy buena pinta esta tendencia. Por el contrario, tenemos los inflows del ETF de Ethereum, que sí que es verdad que han sido buenos. El primer día fue muy positivo tanto en el de BlackRock como en el de Bitwise, pero sí que es cierto que tenemos esa presión. Voy a hacer un poco de zoom, que tenemos esta presión de Grayscale que ya hemos visto en Bitcoin y también la vamos a ver en Ethereum durante un tiempo, donde ellos ya tenían una gran cantidad de Ethereum de sus clientes y lo que están haciendo es básicamente venderlos. Pero bueno, claro, al final estamos viendo cómo lo que es el total flow es negativo debido a los grandes outflows que tenemos de Grayscale, pero os tenemos que fijar en la otra parte, es decir, en la parte de la demanda, o sea, es decir, si hay demanda existente o no. Nosotros ya contamos en que Grayscale iba a vender gran parte o parte de lo que tenía, pero lo importante era ver si los otros ETFs había una demanda real. Vemos como el de BlackRock la está liderando bastante buena, luego tenemos el de Bitwise, luego el de Fidelity, pero sí que es cierto que los otros, la verdad que no ha sido muy positiva, únicamente han tenido entradas notorias en el primer día y luego de momento se han mantenido bastante tranquilos, así que bueno, de momento no ha sido el mejor inicio, pero creo que esto puede llegar a cambiar. Y como no, ya era algo que podíamos llegar a esperar, que teníamos esta bajada de Ethereum desde el lanzamiento de los ETFs del día 23 de julio, que tenemos una caída de más o menos un 13% y ahora mismo, bueno, ha recuperado, ahí de momento estamos, ahora mismo momento de grabación del vídeo, en un menos 6%, pero bueno, no es nada sorprendente, ya nos lo vimos con el de Bitcoin. Vamos a tirar un poco atrás, vamos a hacer un poco de recap, donde el día 10 de enero, que fue cuando salieron los ETFs de Bitcoin, tuvimos una caída de un 21% para luego, al cabo de muy poco, tuviéramos una subida desde esta bajada a los 38.000 a una subida hasta romper máximos históricos, que suponía un 91% de subida. Y podríamos llegar a ver lo mismo en Ethereum en el caso de que pues, el mercado tirase al alza. Podemos ver una gran recuperación e incluso que fuera más de la media debido a esa entrada institucional de capital, como vimos con Bitcoin hace muy poco tiempo. No sé vosotros, a mí de momento me está gustando el tema de hablar de pie. Sí que es verdad que tengo que coger un poco la práctica, ¿no? El moverme, que sigue enfocando hacia el micro para que se escuche, pero la verdad me siento bastante más fluido. Sí que creo que hablo un poco más rápido desde que estoy de pie. Yo creo que es un poco la costumbre, pero bueno, es cuestión de irse acostumbrando. Y si hablamos de la dominancia de Bitcoin, no vamos a comentar nada nuevo que no hayamos comentado ya en otros vídeos. Tenemos máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Esto es positivo, no al principio para las altcoins, pero sí luego. Es decir, si al final Bitcoin hace lo que estamos esperando que haga, que es ponerse en zona de máximos anteriores y romperlos con fuerza, y ahí que se genere realmente el FOMO y que suba hasta cierto precio, una vez se estabilice en una zona de precios, ya sea 75, 80, 85, 90, la verdad aquí no lo sé, no soy adivino ni pretendo serlo, lo que va a hacer la dominancia es seguir subiendo como lo ha hecho hasta ahora, pero que una vez consolide en ese rango de precios que el mercado determine, lo más probable es que veamos esa bajada que vimos en anteriores ciclos y que dé salida a la alt season, que ahí es donde pues todo este dinero va a fluir hacia las demás altcoins y veremos grandes subidas como vimos en anteriores años, y que aquí pues es donde vamos a estar todos muy contentos. Y aún así, aunque veamos esta dominancia subiendo y Bitcoin en zona alta del rango, como siempre, mucha precaución, no os dejéis llevar por las 4 velas verdes que vayamos a tener y se me escapa todo, voy a inyectar toda la liquidez en las altcoins. Como siempre os digo, mucha paciencia, haced vuestro plan. Ya os dije hace un tiempo, hace varios meses, de que no veía un buen momento para acumular altcoins. Recientemente en otro vídeo os comentaba que sí que veía un buen punto para empezar a hacer ese DCA. En muchas de ellas ya estáis en positivo desde esas compras, ya que han tenido una pequeña subida, pero aún así mucha calma, no os dejéis llevar por las velas verdes y trazad vuestro plan y manteneroslo. Si por algún casual vuestra moneda que queréis hacer un DCA o continuarlo se ha ido muy para arriba por X motivo, pues os vais a otra o esperáis a que os dé un buen punto de entrada, pero siempre con cabeza. Y ahora sí, familia, espero que os haya gustado este vídeo, y si es así, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.